Los ejercicios cuaresmales son un tiempo propicio para reflexionar, ordenar nuestra vida, tener nuestra conversión y prepararnos a recordar la pasión, muerte y resurrección de lo que aconteció hace más de 2 milenios. Bienvenidos a los ejercicios espirituales. Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos y hermanas, radioescuchas, oyentes de Radio María. Con gran alegría y esperanza en Cristo nuestro Señor, les saluda Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara. Con el favor de Dios, como cada año, nos volvemos a encontrar en este tiempo tan especial de la Cuaresma, a través de la bendita señal de Radio María. No solo para los que nos escuchan aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara, sino también con todos ustedes que nos escuchan desde los diferentes rincones del país y también del mundo a través de nuestra estación y por internet. O también para quienes nos van a escuchar con la tecnología de estos medios a través de los podcasts que nos ofrece Radio María a través de las distintas plataformas. Gracias a Dios, a través de Radio María viviremos juntos esta experiencia de los ejercicios espirituales en este contexto de la Cuaresma. Como ustedes saben, cada año la Iglesia nos ofrece la oportunidad de aprovechar y de vivir esta profunda experiencia para retroalimentar nuestra vida espiritual, para hacer un alto en nuestra vida y sobre todo pues también en nuestras actividades cotidianas para tener un encuentro más íntimo con Dios mediante la práctica de los ejercicios espirituales. Esta práctica, cabe señalar, recordemos que tuvo origen en las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Él nos ofrece un camino de transformación interior, de crecimiento en nuestra vida de fe. Y bueno, pues entonces conviene que al inicio de esta experiencia pues tengamos claridad de qué se trata, ¿verdad? De qué son los ejercicios, para qué nos sirven. Entonces vamos a tratar de responder a estas preguntas para tener la claridad suficiente y podamos de veras vivir estos días de ejercicios. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Los ejercicios espirituales, tal como San Ignacio de Loyola los presentó en su obra Los ejercicios espirituales, son un conjunto de meditaciones, de oraciones y de ejercicios prácticos destinados a ayudarnos a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Los ejercicios son un tiempo apartado para profundizar en la relación personal con Cristo, poner en orden nuestra vida interior y orientarnos hacia una mayor dedicación a la voluntad divina. En su obra, San Ignacio describe los ejercicios como un retiro o un tiempo de silencio y reflexión que a través de la oración y de la meditación nos permite hacer un examen profundo de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. El propósito es crecer en libertad interior para seguir mejor al Señor, despojándonos de todo aquello que nos aleja de Él. San Ignacio describe la experiencia de los ejercicios espirituales como una oportunidad para conocer mejor a Dios y amarlo más profundamente, abriendo nuestro corazón y nuestra mente a su gracia. Entonces, bueno, esto así un poquito apoyándonos en San Ignacio para que tengamos claridad de lo que son los ejercicios espirituales. Ahora, ¿para qué nos sirve hacer ejercicios espirituales? Porque a lo mejor alguien podría decir, bueno, pues yo no he hecho ejercicios espirituales y pues no pasa nada, todo va bien en mi vida. Entonces hay quienes podrán preguntarse, bueno, si es de provecho, no lo es, o es innecesario. Entonces, ¿para qué nos sirven los ejercicios espirituales? Los ejercicios espirituales sirven para algo esencial. ¿Y qué es esto esencial? Pues el discernir y vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así de sencillo. Para eso nos sirve hacer ejercicios espirituales, para que hagamos un discernimiento y podamos vivir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. San Ignacio de Loyola, pues él diseñó esta experiencia de los ejercicios
para que mediante un proceso de introspección y de meditación descubriéramos las inclinaciones y los deseos más profundos que nos guían y que a menudo pues no somos plenamente nosotros conscientes de ello. Entonces nos permiten reconocer y también identificar las distracciones, las tentaciones o también los deseos que nos van apartando del camino de Dios. Por eso San Ignacio nos ha propuesto en sus ejercicios un discernimiento. Entonces, cuando hacemos ejercicios espirituales es clave el discernimiento. Y la práctica de estos ejercicios pues nos fortalecen nuestra fe, nos dan claridad, nos permiten vivir con mayor propósito y serenidad, confiando en que Dios nos dirige siempre hacia lo mejor para nosotros. Entonces, para esto sirve la experiencia de los ejercicios espirituales. Entonces, pues considerando esto, voy a comentarles cuál es la temática que vamos a llevar en este año. Nuestra temática de ejercicios espirituales es el considerar, desde luego, esta temática que nos ofrece la Vicaría Diocesana de Pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara en este ya tradicional subsidio que nos vienen ofreciendo cada año, y el tema general es Testigos de Esperanza. Es un tema muy profundo y muy actual, teniendo como base el Papa Francisco en su documento con el que nos ha convocado para este año de gracia que estamos viviendo en el 2025, el año jubilar de la esperanza. Entonces, este material ha sido pensado y preparado con el propósito de fortalecer nuestra vida espiritual y también de revitalizar nuestra pastoral y renovar nuestro compromiso misionero, profundizando en la esperanza que Cristo nos ofrece. Por eso hemos pensado en esta temática general. El Papa Francisco, en este año jubilar que nos ha convocado, pues también ha recogido un lema, el lema que ya quizás estamos familiarizados con él: peregrinos de esperanza. Por lo tanto, este año de gracia es una ocasión propicia para que reflexionemos juntos sobre esta virtud cristiana tan fundamental y tan decisiva en este cambio de época que estamos viviendo, en el que nuestra sociedad lamentablemente va enfrentando una serie de crisis que van afectando profundamente a nuestras comunidades y desde luego a cada uno de nosotros. Entonces, en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo, en el que la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos quizás a menudo contrapuestos, de la desconfianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda, y que muchas veces pues puede llevar a algunas personas al desánimo, a mirar el futuro con un cierto escepticismo y con un cierto pesimismo, como que si nada pudiera ofrecernos ya felicidad. Por eso, este año de gracia, este jubileo que estamos viviendo, pues nos exige un compromiso renovado para ser portadores de esperanza en nuestro tiempo. Por eso, la temática que vamos a tener en general, pues es esta, para que no la perdamos de vista. Entonces, en este contexto, pues la virtud de la esperanza es más relevante que nunca, ya que pues no solo nos impulsa a mirar hacia el futuro con confianza, sino que también nos anima a integrar este año jubilar en los procesos pastorales, pensando por ejemplo aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara o cada diócesis que va llevando un proceso pastoral donde estén, pues esto es importante para que pues también nos impulse, ¿verdad?, como un motor para seguir adelante en la nueva evangelización. Bueno, pues entonces prácticamente las meditaciones que vamos a estar reflexionando durante estos días están inspiradas en el documento del Papa con el que nos ha convocado a este año jubilar. Este documento se llama La esperanza no defrauda, que en latín es Spes non confundit,
Este documento ha sido una fuente inspiradora para cada uno de los temas de nuestras meditaciones. Y bueno, pues está pensado para reforzar el camino que tenemos o el camino que vamos llevando como iglesia local. Y aquí podemos pensar cada diócesis, las personas que nos están escuchando fuera de la diócesis de Guadalajara, en la diócesis a la que tú perteneces, pues también pensar en este proceso que tú vas llevando. Y más si eres un agente de pastoral, ¿verdad? Si estás integrado a algún grupo en tu parroquia, en tu comunidad, bueno, pues ir pensando también en el proceso que va llevando ahí tu iglesia local. Son 5 las meditaciones propuestas para cada día de esta semana, con la convicción de que nos van a ayudar a reflexionar sobre la esperanza desde distintas perspectivas y que a la vez nos orientarán a vivir de manera concreta. ¿Cuáles son estos 5 temas? Pues a continuación se los doy a conocer para que vean el panorama general que nos espera para nuestra experiencia de nuestros ejercicios. Primero, el primer tema es una palabra de esperanza, porque la palabra de Dios es siempre un manantial que nos da vida. Segundo tema, un camino de esperanza, reconociendo que la esperanza no es solo un deseo pasivo, sino un camino que debemos recorrer juntos, activamente. Tercer tema, llamados a ser signos de esperanza. Nos vamos a sentir también llamados a ser testigos de esperanza, a ser signos de esperanza en nuestro tiempo, en un mundo que muchas veces pues está marcado por la incertidumbre. Entonces esta meditación nos ayudará a esto, a sentirnos llamados a ser signos de esperanza. Cuarto tema, llamamientos a la esperanza. A través de esta meditación, pues el que mutuamente sintamos, ¿verdad?, que pues estamos viviendo una esperanza viva que nos anima a ser testigos de la misericordia de Dios. Y la última meditación, el último tema es anclados en la esperanza, con el cual queremos culminar nuestra experiencia de ejercicios, esta semana de ejercicios espirituales, con un reto fundamental, y por eso se llama así este tema, anclados en la esperanza, es decir, recordándonos que nuestra fe debe estar firmemente arraigada en Cristo, fuente y fundamento de toda esperanza. Así que durante estos días les invito a que caminemos juntos como comunidad de creyentes que vivimos como peregrinos en este mundo al encuentro de una esperanza que no defrauda. Y la metodología que vamos a tener pues es muy sencilla. Quizás, bueno, ya estamos algo familiarizados con la metodología. Y bueno, los temas que vamos a desarrollar durante esta semana van a estar estructurados de la siguiente manera. Vamos a comenzar siempre con un canto que nos abre la meditación y que tiene que ver con la meditación, pero yo creo que el canto pues nos ambienta, ¿verdad?, a la meditación que vamos a tener. Y luego una oración inicial con la finalidad de ponernos en las manos de Dios para abrirnos a la meditación del día. Después de ahí tendremos una frase clave para cada uno de los temas. En esta frase clave se nos presenta propiamente el objetivo específico de cada meditación. Y luego viene el desarrollo de la meditación con la metodología que ya conocemos todos del ver, juzgar y actuar. Entonces, en el ver, pues es ver la realidad con los ojos de Dios Padre, el juzgar con los criterios de Dios Hijo, y luego el actuar, el momento del actuar, bajo el impulso del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Y pues para concluir, una oración final con la cual ponemos en las manos de Dios nuestra disposición para llevarnos a un compromiso para nuestra vida cotidiana. Pues con esta estructura y con esta metodología, deseo que cada una de estas meditaciones nos ayuden a reflexionar y sobre todo a profundizar en esta virtud cristiana de la esperanza. Bueno, entonces dicho y considerado esto, era importante esta introducción para que tengamos el contexto y ahora sí vamos rápidamente a nuestra primera meditación. Nuestra primera meditación lleva como título una palabra de esperanza, una palabra de esperanza. Y bueno, para ello quiero a continuación
que escuchemos un canto que quizás ustedes ya conocen, un canto que quizás ustedes hasta a lo mejor se lo saben, no solamente lo conocen, lo han escuchado, lo han oído, sino que también ustedes a lo mejor hasta se lo saben. Es un canto que a veces solemos escuchar cuando vamos a algún retiro, etcétera. Pero bueno, el canto lleva como título Me has seducido, Señor. Entonces, vamos a escuchar este canto. Les pido de favor que pongan atención a la letra para que pues podamos identificar alguna frase, algo que te ayude, recordándoles que el tema de hoy se llama Una palabra de esperanza. Entonces, en el canto, en la letra que vas a escuchar, identifica alguna frase que te guste o que le dé orientación a esta meditación. Bueno, pues entonces escuchemos con atención este canto. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo. Lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que unas palabras, es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada,
Bien, pues ahora que hemos escuchado este canto, en este ambiente de oración, vamos a hacer nuestra oración inicial de nuestra meditación. Jesús, mi Señor, en este momento de dificultad que estoy viviendo, no quiero perder la fe ni la esperanza. Quiero mantenerme firme, saber tomar decisiones y también saber esperar. Sé que muchas veces tenemos que dejar que las cosas fluyan según tu voluntad. Amén. Bien, pues considerando esta oración y bueno, el canto que ya nos ha ambientado a ponernos tranquilos, a estar receptivos a la meditación, entonces ahora quiero presentarles pues así como a manera de eco del canto. Les decía yo hace un momento que pusieran atención a la letra para que si te llamaba la atención alguna frase y demás. A mí me llamó la atención esta frase: es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. El canto se llama Me has seducido, Señor, con tu mirada. Y bueno, les decía, a lo mejor lo hemos escuchado, lo hemos cantado alguna ocasión, pero a mí siempre me ha llamado la atención esto, que cuando conocemos al Señor, en la experiencia personal, cada uno pensemos cuando tenemos conciencia de haber conocido al Señor, a hablar de Él, de lo que nos han dicho en el catecismo, en algún retiro, etcétera. Entonces es imposible conocerlo y no amarlo. Es decir, al conocerlo, inmediatamente viene esto, el amar, el corresponder al amor de Dios. Pero la clave es esto: es imposible amarte y no seguirte. Y obviamente al amar al Señor pues implica el seguirlo, y el seguirlo pues implica escuchar, estar atento a su palabra, a sus orientaciones, a lo que nos dice. Entonces esto para mí pues es una palabra de esperanza, una palabra de esperanza que implica un seguimiento. Bueno, entonces el canto creo que nos ha ambientado en esto, y ahora pues les dejo la frase clave de esta meditación. La frase clave propiamente es el objetivo que persigue esta meditación. Entonces, en cada una de estas reflexiones de nuestros ejercicios vamos a tener una frase clave. La de hoy es: redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. Entonces, redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. Entonces aquí vamos a ver la importancia de la paciencia en este contexto de esperanza, ¿verdad? Al hablar de una palabra de esperanza, pues vamos a ver también esta otra virtud. Vamos al primer momento de nuestra meditación. El primer momento es ver la realidad con los ojos del Padre. Y para esto quiero ahora que pensemos en un dicho popular que pues quizás todos conocemos. El dicho es: no podemos tapar el sol con un dedo. Yo creo que conocemos este dicho. Bueno, ¿cómo lo aplicamos? ¿Por qué quiero que comencemos con este dicho? Bueno, esto lo podemos aplicar a aquellas realidades o aquellas circunstancias que son evidentes y que están a la vista de todo el mundo, y pues que no se pueden por eso tapar, ¿verdad? Con el dedo, por decirlo así, ¿no? Entonces tenemos frente a nuestros ojos realidades que son dolorosas. Fíjense, les comparto que en el mes de febrero tuve la oportunidad de participar en una reunión convocada por el Consejo Episcopal Latinoamericano, que pues se está llevando a cabo en estos momentos, en este año 2025, encuentros regionales entre las conferencias episcopales de Latinoamérica. Y entonces el primer encuentro fue el de Centroamérica y México, con las siglas CAMEX, es decir, Centroamérica y México. Entonces éramos 7 conferencias episcopales
y participamos alrededor de 40 entre obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Y entonces comenzamos la experiencia viendo la realidad de esta región de Centroamérica y de México. Y comenzábamos precisamente detectando cuáles son los dolores y cuáles son las esperanzas de nuestra región en Centroamérica y México. Entonces es difícil la realidad, pero bueno, cuando identificamos los dolores nos dábamos cuenta que era fácil detectar los dolores, los sufrimientos, las realidades negativas que nos circundan, y compartíamos que nos causó quizás un poquito de dificultad, tuvimos un poco de dificultad para identificar también esperanzas ante esta realidad. Entonces, ¿cuáles son las realidades que nosotros podemos pensar ya aquí en nuestro país, en México? O cada quien, o si alguien nos está escuchando fuera de México, pues también pensar en estas realidades. Por ejemplo, aquí, al hablar de México, tenemos frente a nuestros ojos la violencia tan terrible, tan tremenda, con sus variadas expresiones y extendida por todas partes. Pensemos también otra realidad, por ejemplo, en los ataques contra la vida, contra la familia. El matrimonio y la familia se ven amenazados y también retados por nuevos modelos de relación. Circunda también en nuestro entorno la ideología del género, y en algunas instituciones hasta se promueve y demás, ¿no? Estamos también de frente, les decía, pues a una violencia tan terrible, muertes violentas, el asesinato deshumanizado también de niños no nacidos, ¿verdad? Cuando se provoca el aborto y se promueve la pérdida de la identidad también como seres humanos, la ausencia de fe en un Dios misericordioso, y pues en otras periferias existenciales, ¿verdad?, que existen. Entonces, estas son realidades que podemos identificar así a simple vista en nuestro entorno, y son realidades que impiden o que cuestionan la esperanza y objetan el sentido de nuestra vida, haciéndonos indiferentes porque nos acostumbramos, entre comillas, a vivir con ellas. Esto es lamentable, fíjense, qué triste, qué lamentable es que nos habituemos o nos acostumbramos a estas realidades negativas, a estos dolores, a esta presencia de la cultura de muerte. Alguna ocasión me tocó escuchar en alguna reunión alguna persona que pues a manera como de broma, pero bueno, pues yo en lo personal pues no me agradó escucharlo, aunque haya sido de broma, pero decía esta persona, voy a leer el periódico, a ver ahora, como decían, no recuerdo literalmente la expresión que utilizó, pero decía en esencia, a ver ahora qué muertes nos anuncian, o a ver cuántos muertos se anuncian en este día, ¿no? Quizás pues si fue como manera de broma, pero lamentablemente es una triste realidad que no hay día que no pase, que no se nos informe a través de cualquier medio, sea a través de la prensa escrita, sea a través del internet, a través de alguna plataforma, de algún podcast, etcétera, que pues nos constatan la violencia tan terrible y tan tremenda, y lo triste es que pues nos habituemos a esta realidad, a esta situación. Les decía hace un momento que en esta experiencia que tuve, en esta reunión convocada por el CELAM, que por cierto fue en el país de Costa Rica, ahí nos concentramos las conferencias episcopales de Centroamérica y de México, y pues señalábamos pues las realidades dolorosas que viven nuestros países. Y fíjense, pues hay realidades que vivimos quizás aquí en México, pero en otros países quizás no son así como que tan pues tan incidentes, que sí existen, ¿no? Por ejemplo, la violencia, ¿no? La violencia existe en donde sea, pero quizás en nuestro país pues en un grado superlativo, y comparado con otros países
al menos les hablo yo de la región de Centroamérica, pues en otros países, aunque existe o hay presencia de violencia, no es como pues se da en nuestro país, ¿no? Y así otras realidades, pero pues estas son situaciones que nosotros podemos constatar. Y lo triste es que nos habituemos o nos acostumbremos a ello. Entonces, incluso en el ámbito pastoral, en nuestras comunidades parroquiales o en los movimientos o en los grupos, cuando separamos fe y vida, pues damos lugar también a críticas, a pleitos, a divisiones, a conformismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto va generando que, aún siendo creyentes, vamos haciendo, sin darnos cuenta, a un lado la esperanza. Entonces, estos signos de los tiempos, estos dolores, estas esperanzas, pues nos deben hacer también clamar como el salmista. Escuchamos en el Salmo 142 esta expresión: presta atención a mi clamor porque estoy muy deprimido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Entonces ahí está una aclamación que nos invita el Salmo 142. Bueno, pues ante esta realidad tan desafiante, podemos plantearnos una pregunta clave. Creo y asumo por convicción que el anuncio del Evangelio, que es palabra de vida, sea realmente fuerza transformadora en la situación actual. Querido amigo, amiga, radioescucha, les dejo esta pregunta. Si creemos, si asumimos de veras por convicción que el anuncio del Evangelio es esa fuerza que va transformando nuestra situación actual, ¿así lo consideramos de verdad o no? Cada uno de nosotros tratemos de dar una respuesta a este planteamiento para poder adentrarnos al siguiente momento de nuestra meditación. El siguiente momento de nuestra meditación es el juzgar esta realidad con los criterios de Dios Hijo. Y entonces, dando este paso, vamos ahora a considerar este planteamiento. En alguna ocasión, amiga, amigo radioescucha, cuando hemos compartido momentos difíciles en nuestra vida, alguien para animarnos nos ha dicho esta frase. Ponte a pensar a ver si has escuchado esta frase alguna vez. La esperanza muere al último. A lo mejor hemos escuchado esta frase con cierta frecuencia en algún ambiente, en algún contexto. Yo estoy seguro que sí la hemos escuchado más de alguna vez. La esperanza muere al último, así como cuando alguien quiere animarnos, cuando alguien quiere pues infundirnos la esperanza, pero con esta frase, ¿no? La esperanza muere al último. Si bien es una expresión que nos alienta para un auténtico cristiano de fe madura, para un auténtico cristiano, esta expresión resultaría absurda. A lo mejor, pues si la hemos escuchado, le encontramos un cierto sentido, pero para un cristiano auténtico, para un seguidor de Cristo, pues esta frase es absurda, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque para el bautizado la esperanza nunca muere. En realidad la esperanza nunca muere. Y la palabra de Dios lo confirma así. Entonces, para esta parte que queremos iluminar nuestra realidad, quiero apoyarme en algunos textos bíblicos. El primero de ellos está obviamente pues extraído de la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 5, versículo 5. Encontramos esta frase: la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, San Pablo ahí nos deja bien claro que la esperanza jamás quedará defraudada. De hecho, este es el texto que inspiró al Papa Francisco para escribir aquel documento, aquella bula, con la que nos ha convocado a este año jubilar de la esperanza. Tenemos también otra frase extraída de este mismo capítulo de la carta de San Pablo a los Romanos, pero ahora en los versículos 1 al 2.
capítulo 5, versículos 1 al 2, en esta carta a los Romanos. Encontramos esto: justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Entonces ahí está también una motivación que nos deja la palabra de Dios. Y aquí es clave considerar que la esperanza efectivamente nace del amor, es decir, no defrauda y se funda en el amor, nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz, y su vida se manifiesta en nuestra vida de fe desde el bautismo. Entonces, para un auténtico cristiano, la meta es alcanzar la gloria de Dios, afianzándonos a ella como lo hace el barco a su ancla, como una roca sólida a la que nos aferramos. El camino o la vida de fe ha de mantenernos en la disposición de dejarnos hacer de nuevo, de ser barro en las manos del alfarero, bajo el obrar del Espíritu Santo que, con su presencia perenne en el camino de la iglesia, es quien irradia en los creyentes la luz de la esperanza. Entonces esto es clave. Y bueno, la garantía que se nos ofrece pues no significa que habrá ausencia de dificultades. No quiere decir que ya porque tengamos esperanza jamás va a haber dificultades, jamás va a haber adversidades, jamás va a haber tribulaciones. No, esto va a existir siempre, pero la esperanza nunca nos va a defraudar. Entonces no es que vaya a haber ausencia de dificultades o situaciones que parecieran apagar o hasta desaparecer la esperanza. Escuchemos qué nos dice San Pablo también en este mismo capítulo 5 de su carta a los Romanos, pero ahora los versículos 3 al 4. Dice San Pablo: más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Entonces ahí nos deja San Pablo como ese mecanismo en el que nos encontramos con la esperanza. Entonces San Pablo nos ofrece una explicación y nos da la razón del propósito que tienen las dificultades, las adversidades, y entonces obtener constancia para que con ella logremos desarrollar una virtud. ¿Y cuál es esa virtud? La paciencia. Entonces, por eso nuestra frase clave de este día, de esta meditación, pues era la paciencia. Y aquí hablamos por ello de la paciencia. Esta virtud se relaciona muy de cerca con la esperanza cristiana, que a su vez es fruto del Espíritu Santo, y tal fruto se ha de ejercitar para que crezca, para que se desarrolle y para que se fortalezca. Hoy, donde casi todo lo obtenemos con un clic de distancia, pues logramos respuestas variadas y al instante. A lo mejor estamos ya habituados, ¿no?, a este mediatismo. Entonces, esto es algo también que podemos nosotros reflexionar. Con la disponibilidad y la cercanía de las redes sociales, nos vamos haciendo a veces, sin darnos cuenta, intolerantes a esperar, aunque sea por unos instantes, y también al silencio, a observar como con nuestros ojos y no a través de una pantalla, etcétera, ¿no? En varias ocasiones me he encontrado con personas que a veces hasta se molestan o se disgustan porque, por decir, te mandan algún mensaje de texto, y entonces la persona espera que al instante que te envió ese mensaje, pues tú le respondas, ¿no? Entonces la persona a veces ignora o desconoce o no quiere conocer, no quiere darse cuenta que a lo mejor en ese momento que te mandaron ese mensaje, a lo mejor estabas en una junta, a lo mejor estabas en una conferencia, a lo mejor estabas, pues no sé, a lo mejor estabas en el cine, a lo mejor estabas en una reunión, a lo mejor estabas en una conversación, en una entrevista, etcétera. Y a lo mejor pues pasaron
2 o 3 horas y al no haber una respuesta, entonces a veces hasta la persona se indigna o se molesta de que no quieres contestar o responder a sus mensajes, porque a veces nos vamos habituando a ser intolerantes, a esperar. Entonces no somos capaces de ser pacientes en ocasiones en esto. No sé si a ustedes les ha pasado alguna situación así, alguna situación similar. Yo estoy seguro que sí, porque pues estamos tan habituados en ello, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa a veces con cierta frecuencia, ¿no? Cuando me desplazo para ir a alguna celebración y sobre todo cuando voy a poblaciones foráneas que tengo que conducir y que no voy muy al pendiente del teléfono, o que a veces se pierde la señal, no hay buena señal, y entonces hay veces que salgo temprano en la jornada y pues ya regreso en la noche, ¿verdad? A Guadalajara, y entonces pues ya cuando llego de repente me llegan un montón de mensajes y a veces pues no tengo el tiempo suficiente para leer todo lo que me llegó. Entonces voy leyendo a veces lo que va ahí a la mano, pero a veces cuando alguien manda algún mensaje se queda confiado de que ya lo leí y no fue así. Entonces yo a veces les digo a las personas, ¿verdad? Cuando es algo verdaderamente urgente, el no contentarse con haber enviado un mensaje, sino pues el hacer el intento de la llamada, ¿no? De la llamada para advertir que algo es urgente y que requiere de una respuesta a lo mejor inmediata y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí son ejemplos que nos lleva a descubrir cómo a veces somos intolerantes a esperar, a veces hasta instantes, ¿no? Entonces la paciencia mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y como un estilo de vida. Entonces, hacer de la paciencia un estilo de vida nos debe de llevar a dar tiempo a que acontezca lo que tiene que suceder, a escuchar esas vocecillas tanto internas o externas y que en ocasiones buscan callar la palabra como un anuncio de la esperanza que realiza las promesas y que conduce a la gloria fundamentada en el amor que no defrauda. Entonces, podemos decir que la paciencia es hija de la esperanza y al mismo tiempo sostiene la esperanza. Entonces, cada experiencia de vida nos permite darnos la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús, que es el Señor de nuestra vida, el Señor de toda esperanza. Y pues estamos llamados a que esta disponibilidad sea una constante en nuestro peregrinar, no solo a manifestarlo en el apostolado, en el grupo, en el movimiento o en mis acciones pastorales en la parroquia. Esto ha de ser una manifestación expresada y vivida en cada instante de mi vida, en cada día, en cada semana, en cada mes, en cada año. Entonces esto es algo clave para que no lo perdamos de vista. Bueno, entonces vamos a dar un paso más. Llegamos al último momento de nuestra reflexión. Nos quedan ya estos últimos minutos para concluir nuestra primera meditación. Entonces, después de haber comenzado con la realidad, después de haber iluminado esa realidad con la palabra de Dios, entonces ahora veamos el actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Esto es algo clave también que hemos de considerar en nuestra experiencia en esta meditación. Entonces, es necesario que hagamos conciencia de que no solo el Espíritu Santo habita en nosotros, sino que también desea actuar en nuestras vidas y que anhela inspirarnos, que anhela iluminarnos y que anhela guiarnos. Podría decirse que espera con ansias que le demos la oportunidad de que Él conduzca nuestra vida, que Él conduzca todo y cada aspecto de nuestra vida, especialmente los que tienen que ver con nuestra vida de fe. Recordemos que solo bajo el obrar del Espíritu Santo, que con su presencia en el camino de la iglesia, pues Él es quien irradia en nosotros los creyentes la luz de la esperanza, y entonces podremos solamente con el impulso del Espíritu Santo pues mantener encendida como una llama que nunca se apaga, para poder dar apoyo y vigor a nuestra vida y a quienes nos rodean. Entonces, por eso esto es clave. Entonces, aquí
ya para ir aterrizando nuestra reflexión, nuestra meditación de este día, como cristianos, pues nos sabemos seguidores e imitadores configurados en Cristo el Señor. Al menos esa es la intención que tenemos mientras vivimos peregrinos en este mundo, el que de veras seamos seguidores de Jesús. Cuando una persona acepta a Cristo en su vida, desde luego que se esfuerza por vivir como Él nos pide. ¿Y esto cómo lo sabemos o cómo lo podemos nosotros constatar? Pues esto nosotros lo podemos constatar pues cuando estamos en contacto constante y continuo con su palabra, con sus enseñanzas. Entonces, aquí quisiera presentarles 3 textos que nos dan un impulso a la acción, a no quedarnos nada más en deseos bonitos, mira pues qué bonito suena y demás, ¿no? O sea, más bien a que nos lleven a un compromiso de actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Tenemos el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Nos dice este texto: Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu lo lleva al desierto. Entonces ahí está esta experiencia que nos recoge el Evangelio de San Lucas en Jesús, que también se dejó llevar, impulsar por el Espíritu Santo. El siguiente texto, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 8. Nos dice el texto: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Entonces ahí está esa respuesta de Pedro, que se llena de valor, se llena de parresía para llevar el Evangelio a quienes pues no lo conocían. Y el último texto también de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 19 y siguientes, nos dice este texto: Entonces el Espíritu dijo a Pedro, que seguía preguntándose intrigado por el sentido de la visión: ahí abajo hay 3 hombres que te buscan, baja enseguida y acompáñalos. Bueno, pues en estos 3 textos vemos con claridad la intervención directa y personal del Espíritu Santo en el servicio de Jesús y de Pedro. En un ejercicio de honestidad yo los invito, queridos amigos oyentes, los invito a esto ya como para aterrizar nuestra meditación y ya para concluirla. Quiero que nos planteemos las siguientes preguntas para que sopesemos nuestra fe, nuestra vida de fe. Y quizás si tú eres un agente de pastoral, si perteneces a alguna agrupación, algún grupo ahí en tu comunidad parroquial, o si no perteneces a nada de grupos, pero pues de todos modos cada 8 días vas a misa, los domingos, etcétera, pues conviene también que nos hagamos estas preguntas. Primero, ¿será que de igual forma puede actuar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? ¿Tú crees que el Espíritu Santo puede actuar, así como lo vimos en estos textos, puede actuar también en ti? Segundo, ¿creemos que el anuncio del Evangelio es transformador ante la situación actual? O sea, ante esta realidad, ante estos dolores, ante estos sufrimientos de nuestro país, verdaderamente creemos que el anuncio del Evangelio es transformador. Y tercero, si soy anuncio creíble de una palabra de esperanza, cada uno de nosotros pensemos, somos anuncios creíbles de una palabra de esperanza para nuestro mundo, para nuestra sociedad, ante la evidente realidad de la inseguridad generalizada, los ataques directos a la familia, la sentencia de muerte que pesa sobre el no nacido cuando se aprueba el aborto, y ante todas estas realidades, nosotros, ¿qué decimos? Y bueno, pues aquí llegamos a esta tarea. Les dejo esta pregunta como tarea. Ya estamos terminando nuestra meditación, pero vamos pensando, ¿qué actitudes hemos de adoptar? ¿Qué actitudes hemos de cambiar o hemos de dejar para que tú y yo seamos esa palabra que dé luz, que irradie esperanza, esa esperanza que no defrauda para nuestro mundo, para nuestra sociedad? Entonces, aquí pensemos cada uno de nosotros con seriedad. ¿Qué actitudes hemos de adoptar, de cambiar o de dejar para que seamos esa palabra
de luz, esa palabra que irradie esperanza para el mundo, para nuestra sociedad. Recordemos que el título de nuestra meditación precisamente ha sido esto, ha sido una palabra de esperanza, y hemos querido también con la frase clave como objetivo redescubrir la paciencia que hace mucho bien a uno y a los demás, ¿verdad? Como una fuente también que sostiene nuestra esperanza. Pues con esta pregunta concluimos nuestra meditación y quiero que concluyamos pues haciendo esta oración. Dios nos ha permitido hoy meditar sobre este primer tema de nuestros ejercicios y entonces vamos ahora a concluirlo presentándole nuestra oración. Los invito a que sigan ustedes mentalmente, o si puedes también repetir junto conmigo esta oración. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de nuestro amado Jesús. Amén. Bien, pues entonces concluimos aquí nuestra primera meditación y bueno, pues los invitamos para que estén atentos a nuestra segunda meditación. Que Dios les bendiga. Hemos concluido nuestros ejercicios. Lo que hoy hemos escuchado, meditémoslo en silencio. El Papa nos ha enseñado a través de su mensaje de Cuaresma que, gracias al amor de Dios en Jesucristo, estamos protegidos por la esperanza que no defrauda. Que la Virgen María, Madre de la Esperanza, interceda por nosotros y nos acompañe en el camino cuaresmal.